en Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Intentaré no abstraerme en un tema en particular, si no se me va a disculpar lo anárquico que será este comentario de hoy, porque intentaré englobar las cosas que me han impactado. Una de ellas, muy fuerte, que creo que es la peor excusa, lo que se ha empleado en la cadena del ánimo y la alegría y en muchos espacios, la sentencia no se encuentra firme. Es la frase más escuchada, más leída, más vista por estas horas en Santa Cruz. Todo para eludir hacer lo que corresponde. Tal vez convenga insistir sobre el tema encuestas, que ellas son descriptivas, no predictivas. Los hechos demuestran a lo largo de los años que nunca tuvieron precisión, salvo alguna honrosa excepción, que se aproximó a la realidad que finalmente se volcó en las urnas. No obstante, en los últimos días han tomado estado público encuestas que muestran al presidente Mauricio Macri en una clara desventaja frente a Cristina Fernández ante un hipotético balotaje por la presidencia de la Nación. Pero el dato más llamativo no es ese, sino el hecho de que por primera vez esa foto, entre comillas, electorales, corresponden a sondeos revelados por algunas de las empresas consultoras que habitualmente trabajan para el propio gobierno nacional, lo cual hace conjeturar, entre paréntesis, sospechar, o que se cortó el flujo de recursos, o que se enojaron por el atraso de pagos, o que el dinero fluye a borbotones desde otro sector que lubrica los datos. Según el periodista Fernando Laborda, lo curioso de todo esto es que a nadie en el gobierno nacional parece preocuparle demasiado la difusión de esta clase de sondeos de opinión pública adversos, más allá del negativo efecto que un potencial triunfo de Cristina Fernández se haya tenido sobre el mercado bursátil y en particular esto que se habla del riesgo país, y yo agregaría del dólar. Este dato implica un riesgo que hasta no hace mucho no se percibía y que obliga al gobierno del presidente Macri a generar mejores resultados en materia económica. La pregunta es si le alcanzará el tiempo hasta que los argentinos concurran a las urnas. Por caso, el economista y periodista Damián Di Pace ayuda por estas horas con datos que hacen que se recupere la memoria del corto plazo. Por ejemplo, picos de riesgo país máximos. La presidencia de la Rúa, 4.753. De Duhalde, 7.720. De Néstor Kirchner, 6.669. De Cristina Fernández, 1965. Superó promedio de años de 800. Y Macri, hoy, 1.011, y luego terminó bajando a 900. Si llamamos al apocalipsis, hagámoslo con información fidedigna. Por ejemplo, como esta que te acabo de dar de JP Morgan. A ver, de todas formas, Santa Cruz sigue teniendo el beneficio del viento de cola internacional. Cuanto más sube el petróleo en el mundo, el gobierno de Alicia Kirchner recibe más y más millones de pesos. Se pudo conocer que las regalías por hidrocarburos tendrán en los próximos meses una nueva alza. Es que hace un tiempo el barril de crudo Bren, que usa como indicador la Argentina, sigue subiendo y ya lo ha hecho más en un 25%. Mirá la cifra, solamente se toma en cuenta el 25%, que es lo que ofreció como cifra de aumento, y ya quedó devaluado por el 4,7% de inflación del mes de marzo. Y tomando en consideración la presencia de YPF y el nivel de extracción constante, la suba en pesos de los ingresos superaría en más de 30% al cerrar abril de este año respecto a diciembre del 2018. Pequeño detalle, ¿no? En abril tendrían más coparticipación de hidrocarburífera, 30% más con respecto a diciembre del 2018, en un par de meses nada más. Lo grotesco es que mientras siguen ingresando miles de millones de pesos, que a ciencia cierta nadie sabe a dónde van a parar, porque las escuelas se caen los techos, que lastiman pibes, el sistema de salud está en manos de médicos carísimos y viajeros, que atienden casi como si fuera una clínica solo para facturar, y destruyendo cada vez más la tarea del médico local, que es el que vive aquí y apuesta a sus pacientes. Las malas maniobras y la pésima gestión
han determinado que el sistema de salud privado esté agonizante y que solo crezcan clínicas que se han transformado en centros de libre facturación. Y encima lo peor del caso es que no mejoró la calidad de atención, ni tampoco el ciudadano mejoró su calidad de vida. El seguimiento de los enfermitos queda conforme al capricho de si viene de vuelta el médico viajero o no. Y de ser así, nadie sabe ni puede asegurar quién sigue la recuperación, si fueron operados. Algunos quedan meses esperando que le saquen los puntos o le retiren su inmovilización. Y el caso más patético, penoso, el sometimiento al hambreo de los maestros, trabajadores, jubilados, ofreciéndole un mísero 20%, pues el 4,7% del IPC de marzo deglutió parte del ofrecimiento. Ahora quizás en uno de los tantos golpes de timón por la política de confrontación y la miserable actuación de los subalternos del gobierno del Frente para la Victoria que se sientan en las mesas paritarias, en algunos días se conozca que el porcentaje será igual, pero pagadero en menos meses. Siempre será una limosna, que tal vez, seamos francos, deban aceptar, porque el agua le está llegando al cuello a más de un empleado, maestro o profesional médico o técnico que están pagando cuotas de algo que compraron, donde todo sube y el salario sigue quedando atrás, muy lejos de cubrir el costo de vida. El gobierno de Alicia Kirchner terminarán torciéndole el brazo a los gremios, sean amigos o no. Habría que ver si llegan a alguna migaja a los jubilados, cosa que todavía está por verse. Como siempre, los jubilados los últimos. Además, en tanto nada funciona, lo que ocurrió días atrás con el techo de la Escuela Industrial número 6 no tiene nada que ver con el operario, no tiene nada que ver con la tarea del operario que se cayó, sino con la indiferencia de hace años que funciona una escuela en un viejo hangar que jamás debió haber sido sede de una escuela. ¿Qué hacen con el dinero, con los miles de millones que ingresan? ¿Solo es para construir a medias galpones de chapa, vidrio y cartón? Que también ahora paralizan todo para armar el gran circo y pan electoral. Todo será presentado, inaugurado y habilitado con una exuberancia de actos partidarios, con militantes que vivarán a viva voz al Frente para la Victoria, al PJ, a la Cámpora, por las maravillosas obras que hizo Alicia Kirchner. La parodia está en marcha. Se congelan las obras que pasarán a ser espacios iluminados las 24 horas, con obradores vacíos, para que un mes antes de las elecciones de octubre se terminen en forma veloz, inconclusa como suele hacer el Instituto de Vivienda, y a partir de allí armar la campaña de promesas de muchas más obras. Solo pan y circo, pero del peor nivel actoral, donde los cortes de cinta serán la revelación de la mayor cabrudez. Hasta no habría que descartar que otra vez hablen de una nueva Escuela Industrial 6, de un nuevo hospital de niños, como ya fue anunciado por Cristina Fernández en varias cadenas nacionales hace años, o hasta la zona franca para comprar boberías asiáticas o Rolls Royce para los militantes Nakam Pop. En realidad son capaces de todo, ya lo demostraron. Lo grotesco y mezquino es el nivel de agresión que utiliza el fiscal de Estado de las unidades básicas pidiendo que embarguen y vayan presos los jubilados por reclamar, y desoyendo 2 fallos de jueces y uno de la Cámara, para ampararse en el triángulo de Hueraique, o muro de oraciones y pedidos que se denomina de esta forma el Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que resuelva esta vergüenza nacional de no querer pagarle a los jubilados en forma adecuada y en tiempos razonables. El fiscal de Estado militante, en tanto, se sumó a la marea de lamentos y haciéndose el distraído dijo que no sabe por qué motivo, siempre según él, ANSES decidió cumplir lo pactado. Y sí, escuchaste bien, ANSES decidió cumplir lo pactado. Y al no efectuar la provincia el envío de información y de datos precisos sobre el sistema previsional, aparentemente, dicen, se dejó de enviarle varios millones de pesos para enjugar el déficit de la Caja de Previsión Social. Déficit que aumenta cada día. Por ejemplo, dándole la jubilación a presos por ladrones y coimeros, como Pérez Osuna, que es hoy en la Cámara de Diputados considerado héroe nacional y popular. Siento asco, vergüenza, repugnancia por estos diputados y por esta Cámara de Diputados de Santa Cruz. O también pagándole jubilaciones a los militantes y amigos por más de 200.000 pesos por mes. Lo penoso y triste
es que este oscuro abogado militante, que dice ser fiscal de Estado de unidades básicas, nos deba representar ante un reclamo realizado y en función de una citación que se conoció hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El operativo Clamor, realizado por la cadena de la alegría y el ánimo rentada, que tantos millones nos cuesta y que alimenta empresas de parientes, sobrinos y amantes, que ya no reparen rubro, le da lo mismo manejar una verdulería, construcciones, pintura o lo que le deje dinero a través del Estado promotor y benefactor del Frente para la Victoria, la Cámpora y el PJ de la provincia de Santa Cruz. Claro, obvio, con la complicidad de la oposición, Cambiemos UCR, que mudece por un minuto de supuesta gloria. La sentencia no se encuentra firme, fue la única y pobre justificación que se encontró para omitir la escasa justicia que le asiste al ciudadano de a pie santacruceño. Por caso los jubilados deberán seguir esperando el sueño de los inocentes, ya que nada les queda, los fallos no se cumplen o directamente el gobierno los ignora. Solo cabe recordar el tema de la tarifa de luz, pago en términos jubilados o aportes gremiales indebidamente retenidos. Vale recordar que todo lo que ocurre no es solo patrimonio de esta gestión, sino que es la continuidad de los sucesivos gobiernos encadenados en el tiempo del PJ y el Frente para la Victoria que se sucedieron a sí mismos. No es nuevo, por más que algunos intenten apelar al olvido colectivo, son lo mismo, son ramas del mismo árbol. Por eso la memoria debe volver a los ciudadanos de a pie, que comienzan a escuchar el canto de la sirena. Antes fueron otras excusas, pero siempre primó el capricho, nunca el sentido común, que es definitivamente una materia escasa en toda Santa Cruz. Pero atención, tanto para el oficialismo como la supuesta oposición. Si fuese cierto, materia que pongo en duda, que el ANSES retiene 350 millones de pesos al gobierno del Frente para la Victoria de Alicia Kirchner, habría que colocarla la información en un recuadro, pues sería la única medida sensata, firme y decidida que ha tomado el gobierno nacional de Cambiemos. Por fin se decidieron a no convalidar el avasallamiento que hace el gobierno provincial, que tuvieron como eje y que continúa a los viejos jubilados de los primeros turnos del goteo por pago. Si es cierto que cumplieron con lo firmado y se dieron cuenta después de 3 años y medio que el gobierno del Frente para la Victoria de Santa Cruz no son transparentes, que quebrantan principios básicos de equidad, que no modificaron el sistema electoral, que no modificaron el sistema de representación política, que jamás interactuaron con los sectores políticos de la provincia, que la justicia es una mera declaración, que tienen la sumatoria de todo el poder y lo ejercen como si fuera un negocio familiar, bienvenido el acto de valentía del ANSES y del Gobierno Nacional de Cambiemos. Y encima me queda la idea de que ojalá se terminara esta agonía de los jubilados de la provincia y se transfiriera de una buena vez por todas la caja de previsión social para tener orden, previsibilidad, controles estrictos para que se excluyan y no tengamos procesados presos con jubilaciones de lujo, para que tengamos ajustes anuales acorde a datos de la realidad del costo de vida y por sobre todo confiabilidad de pago, como lo percibe cualquier jubilado nacional en la Argentina desde hace más de 3 años, porque se acabaron las decisiones de usar la plata del sistema para cubrir otros gastos. Aquí lo único que rige son excusas, fantochadas y la frase "la sentencia no se encuentra firme", que actúa como una lápida para los jubilados, que una gestión de gobierno que se ufana de ser inclusivo, promotor y benefactor. Sí, tal vez pudo haberlo sido, pero ¿de quién? ¿De los amigos? ¿De los militantes? ¿De los alcahuetes? Porque para el resto solo tenemos agua y ajo. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz, esto es Noticias en la Red, y vos como siempre escuchás a Radio News.